Les decía que, como decíamos antes, la racionalidad propia de la política es la racionalidad del desacuerdo. Es interesante recorrer en el texto de Rancière las referencias que hace al desacuerdo, ¿no? ¿De qué está hablando cuando habla de desacuerdo? ¿Cómo define el desacuerdo? El desacuerdo, dice Rancière, no se refiere a la heterogeneidad de los regímenes de frases o de argumentos. En realidad se define mucho más por la situación de quienes hablan. Hay una cuestión que siempre aparece y que tiene que ver con algo que menciona Rancière en un artículo, pero que para mí es una lectura sesgada de Rancière. Algunos digamos, limitan la idea del desacuerdo a la imposibilidad, digamos, de consensuar, y el ejemplo que dan es cuando uno dice blanco y otro dice negro. Los que van más allá dicen, no, el problema no es que unos dicen blanco y otros dicen negro, es que no se ponen de acuerdo acerca de los contenidos de la blancura. Bueno, yo digo que Rancière va mucho más allá que eso. El desacuerdo en Rancière tendría que ver con las situaciones de habla en las cuales hay uno que quiere discutir blancura y hay otro que quiere discutir otra cosa. Y hay otro que quiere discutir, no sé, acceso a los bienes primarios. El problema no es, y él lo dice claramente, no tiene que ver con la idea de diferendo tal cual la plantea Lyotard. No tiene que ver con, no sé, la polisemia de las palabras, que podría tener que ver con este planteo que les decía, bueno, el problema es cuando los dos dicen blanco, pero no se ponen de acuerdo con el sentido de la blancura. No, el desacuerdo, en términos, digamos, de dimensión constitutiva, ¿no?, de la racionalidad de la política, tiene que ver con las situaciones de habla, digamos, las situaciones en las que se producen estas formas de intercambio lingüísticos en las cuales no hay, en principio uno podría decir, no hay acuerdo acerca de aquello en torno a lo cual se va a discutir. El problema no es que los dos quieran discutir blancura, pero no se pongan de acuerdo acerca de qué es lo blanco, sino el problema es que unos quieren discutir blancura y otros quieren discutir, no sé, la propiedad de los medios de producción. Y el desacuerdo entonces viene por ahí, ¿no? La otra cuestión, y bueno, esto se relaciona con la otra cuestión que pongo acá en la filmina, ¿no? Lo argumentable dice tiene que ver con un objeto común, por lo tanto, el desacuerdo tiene que ver con la ausencia de un objeto común. En esa situación que habla, el desacuerdo tiene que ver con que no hay un objeto en común para discutir, porque uno quiere discutir blancura y el otro quiere discutir la propiedad de los medios de producción, ¿no? Entonces, el desacuerdo, digamos, alude a una situación de interlocución. Incluso, digo, la forma más radical del desacuerdo tendría que ver con, con esas situaciones de interlocución que gesta el orden policial, que define posiciones, y por lo tanto, en el marco de ese conjunto de posiciones, hay algunos que ni siquiera, digamos, les da el pinet para, o cuadran para, digamos, convertirse en interlocutores de la discusión. Esas son las formas, digamos, radicales de desacuerdo que me parece que hay que analizar cuando nosotros pensamos el modo en que la política se desenvuelve según la racionalidad del desacuerdo. El desacuerdo no es, digamos, la confrontación de ideas en el proceso deliberativo de Habermas, ni siquiera es, como les decía antes, la imposibilidad de ponerse de acuerdo, porque aunque los dos digan blanco, no se entienden, porque, digamos, entienden cosas distintas en torno a qué es la blancura, sino porque en esa situación de habla, digamos, no hay piso común, porque uno quiere discutir blancura y otro quiere discutir la propiedad de los medios de producción, y en su modo más radical, el desacuerdo lo que traduce es la expulsión de algunos sectores producida por un orden policial que define posiciones en las cuales hay algunos que no cuadran ni siquiera para intervenir en situaciones de interlocución. ¿Se entiende? Y esto me parece que está muy bien graficado con el tratamiento que le da Rancière a la relación ricos y pobres, que dice que es una
una oposición mucho más compleja que la que podríamos hacer derivar de la desigualdad en la distribución de las riquezas o de los medios de producción. Digamos. Es lo que dice, esto es mucho más que la lucha de clases de Marx. La lucha entre ricos y pobres es la lucha entre, digamos, aquellos que han participado en la definición del orden policial de las posiciones y aquellos que ni siquiera cuadran para intervenir. ¿Los pobres quiénes son? Los pobres son, y después voy a volver sobre esto, son aquellos que ni siquiera, digamos, tienen cualidad o cualifican para operar como interlocutores, aquellos que ni siquiera, dice él, tienen características positivas o afirmativas para ser definidos. Digo, los pobres justamente son definidos por el despojo, por lo que no tienen una referencia en sí misma, una referencia identitaria que los convierta como tales en pobres. Son como el desecho de una sociedad. Y en esa oposición ricos y pobres me parece que queda muy bien planteada esta situación radical, del desacuerdo, en la cual hay algunos que ni siquiera cualifican para ingresar a las situaciones de interlocución. Entonces, el desacuerdo tiene una estructura que se define de alguna manera por la posibilidad de inscribir la discusión en relación a un determinado argumento litigioso que va a establecerse en función de dos ejes fundamentalmente. ¿Qué es aquello sobre lo cual se discute? ¿Cuál es el objeto de la discusión? Y la otra cuestión, ¿cuáles son las calidades o las cualidades que tienen que tener aquellos que toman la palabra? No es solo lo que se discute, sino que ese orden policial establece algunas cualidades para la posibilidad de la toma de la palabra que implica que hay algunos que ni siquiera pueden ingresar a la situación de interlocución. ¿Se entiende lo que estoy planteando? No sé si alguien tiene alguna duda, quiere hacer alguna intervención. Si no, avanzamos y después al final, digamos, redondeamos con un recorrido por los dos textos. Esta estructura, digamos, del desacuerdo, ¿no? Que implica la posibilidad de definir, en principio, de inscribir la discusión en función de, en principio, un elemento, un objeto sobre lo cual se va a discutir, y, en segundo lugar, la calidad que tienen que tener aquellos que pueden participar de la discusión, da cuenta de otra cuestión que plantea Rancière en relación a la política, que es que, digamos, en la política hay dos mundos alojados en uno. Uno subordinado e invisibilizado y uno que es el que aparece de acuerdo justamente, el que se hace visible de acuerdo a las reglas del aparecer que establece la policía. Y habría política cuando es posible hacer estallar esa contradicción entre dos mundos alojados en uno. ¿Cuándo hay política? Cuando ese mundo invisibilizado, que está alojado en el mundo que establece, digamos, en el cual la policía establece las reglas del aparecer, digo, cuando en ese mundo, digamos, puede irrumpir en el campo de visibilidad ese mundo invisibilizado, ¿no? Por eso es interesante esto que dice, no, la discusión sobre la distorsión no es un intercambio ni siquiera violento entre interlocutores ya constituidos. La discusión sobre la distorsión es justamente la posibilidad de que irrumpa como agente de la interlocución, digamos, miembros de ese mundo invisibilizado que estaba alojado en el orden policial. La discusión sobre la interlocución tiene que ver con la posibilidad de que aquellos que, según las reglas del aparecer del orden policial, estaban invisibilizados, puedan irrumpir y convertirse en interlocutores. En la situación, digamos, de distorsión,
digamos, en esta racionalidad propia de la distorsión que caracteriza a la política, lo que hay no son interlocutores preexistentes, preconfigurados, digamos, ya constituidos. Lo que hace, digamos, de la política el espacio en el que se despliega la racionalidad de la distorsión es la posibilidad de que irrumpa alguien que había sido invisibilizado de acuerdo a las reglas del aparecer del orden policial y que, digamos, ingrese en la cuenta y se le haga posible reclamar su condición de interlocución en la discusión. Por eso dice Rancière, la distorsión, digamos, la estructura de la distorsión instaura al mismo tiempo a la política y a las clases, clases en un sentido amplio, no en el sentido estrictamente marxista de la palabra, ¿no? Como diferentes a sí mismas en el espacio de la política. Por otra parte, la distorsión, digamos, la estructura de la distorsión es una función constitutiva, dice el elemental, básica para transformar la lógica de la igualdad en la lógica política, ¿no? Porque justamente, digamos, si la distorsión es lo que permite que irrumpa aquellos que habían sido invisibilizados y que asuman una posición en esa situación de interlocución, efectivamente lo que hacen es efectiva, digamos, lo que, digamos, logran realizar en el sentido de volver real es esa lógica de la igualdad en el ámbito de la lógica política. Y la otra cuestión interesante para pensar la política, la policía, las mejores policías, diríamos, ¿no? Dado que solo hay política en esos momentos fugaces en los que irrumpe la lógica de la igualdad, lo que es interesante es pensar, dado que parece ser que no podemos imaginar otra forma de vida que no sea en el orden policial, bueno, de lo que se trataría es de pensar mejores órdenes policiales. Lo que dice Rancière es que la distorsión no se zanja, no es un conflicto que se pueda resolver, se tramita, diríamos, a través de dispositivos que hacen, que permitirían, digamos, que esas relaciones entre partes bueno, que se integran en un orden determinado de visibilidad, en unas determinadas reglas del aparecer, puedan, digamos, intervenir en relaciones modificables. La distorsión, digamos, se podría tratar, digamos, tramitar, se podría articular, si se quiere, a las mejores formas del orden policial cuando logramos que esas, digamos, tensiones que surgen de un mundo, digamos, de un orden que aloja dos mundos en uno, esas instituciones del orden policial permitan, digamos, relaciones modificables entre los miembros de esos dos mundos, ¿no? Que no queden congelados en una posición rígida de la cual no podrían salir. La distorsión se podría trabajar, diríamos, a través de dispositivos que garanticen relaciones modificables entre las partes de un orden policial mejor que otro, o menos malo que otro, como diría Rancière. Y además, digamos, deberían ser dispositivos que permitan modificar el terreno en el que se libra el juego, ¿no? Pienso, por ejemplo, el movimiento feminista, ¿no? El movimiento feminista ha logrado, digamos, instrumentar dispositivos que garantizan que, digamos, el terreno en el que se da la disputa se reconfigure continuamente, ¿no? Y la política, el terreno del orden policial de las familias, el terreno del mundo del trabajo, los dispositivos que el terreno de la construcción de un sujeto colectivo, pienso en el Encuentro Nacional de Mujeres, ¿no? Los dispositivos que permitirían, digamos, que se tramite la distorsión serían dispositivos que también garantizan la posibilidad de ir modificando continuamente el terreno en el que se da la disputa. La otra categoría que me interesaba trabajar en relación a
esto que veníamos diciendo antes sobre el orden policial como un orden que aloja dos mundos en uno, solo que uno de esos mundos está invisibilizado porque las reglas del aparecer de los cuerpos que establece el orden policial no, digamos, no les garantiza el ingreso al campo de visibilidad, a ese mundo desplazado, ¿no? A ese mundo alojado en un lugar periférico o subordinado, ¿no? Y las prácticas propias de ese orden policial condenarían a la invisibilidad a ese mundo subsumido en la cuenta de los que no cuentan, como dice Rancière. Y en relación a esto, me parece muy interesante el trabajo que hace Rancière sobre la relación entre el pueblo, los pobres y ese mundo alojado, digamos, en el orden policial, pero invisibilizado, ¿no? Hay un trabajo de reconstrucción etimológica y filosófica muy interesante en relación a la categoría de pueblo que arranca, digamos, en el mundo helenístico, en la Grecia clásica, ¿no? Que plantea justamente cómo los primeros teóricos de la política occidental, que serían Platón y Aristóteles, la idea, digamos, de la democracia, digamos, como sistema en como sistema en el que gobierna el pueblo, hace referencia a un colectivo que no se define por ningún título positivo. Y cuando dice Aristóteles o Platón tienen que argumentar sobre las características de la democracia, aluden a un régimen político en el cual los hombres comunes son libres como los otros, dice Rancière. Siempre se definen en comparación con otros, nunca tienen un título positivo, ¿no? No tienen, y en tantos que demos, no se olviden que demos en griego alude tanto a un colectivo general, que sería el pueblo, como a los más pobres. Demos tiene esta doble condición de aludir a una totalidad precaria, diría Laclau, que también se vale de esta diferencia de acepciones de la palabra demos, y a una parte que asumiría la representación de esa totalidad precaria, que serían los más pobres, ¿no? Y dice Rancière, en la filosofía política griega, el pueblo no tiene más propiedad que tener el mismo nombre que la comunidad. El demos, como los más pobres, entendidos como los más pobres, tienen el mismo nombre que el demos, entendido como la totalidad o como la comunidad. Ahora, lo que le aporta el pueblo a esa comunidad, digamos, de la cual solo comparte la homonimia de una aspiración a la totalidad, es la comunidad, digamos, el tema del litigio, ¿no? De un común litigioso. El pueblo en el que está, digamos, que participa en la configuración de esa comunidad estructurada sobre la base de la democracia, en el caso concreto, digamos, que está analizando Rancière, es la democracia ateniense, lo que le aporta, digamos, a la política es la presencia de un común litigioso, porque, digamos, pretendiendo justamente asimilarse a ese colectivo universal que sería la comunidad, lo que establecen es un litigio, digamos, una confrontación en torno a aquello que es posible poner en común. El pueblo le aporta entonces a la política la definición de un común litigioso. Por otra parte, en esta idea, digamos, de que el pueblo siempre es definido por la negativa, digamos, el pueblo nunca parece tener un título positivo, sino que siempre se define por referencia a algo que es externo, o se refiere, o se define por relación a sus carencias. Hay un pasaje que también me pareció muy significativo, que asimila al pueblo al en la perspectiva, digamos, aristocratizante, podríamos decir, de la política, asimila al pueblo al revoltijo de la gente sin nada. Y justamente sobre la base de esta idea, ¿no?, del revoltijo de la gente sin nada,
el pueblo como demos queda pegado, digamos, a una de las dos definiciones de demos, que es la porción más pobre de la sociedad. Acá está esta idea que les decía antes, que me parece que es muy interesante, ¿no? Como clave de lectura para pensar qué es lo que dinamiza la política, que es la oposición entre pobres y ricos. Como les decía antes, para Rancière es una realidad estrictamente política, no tiene, digamos, no tiene que ver con el modo en que pensó Marx la lucha de clases. La oposición entre pobres y ricos es una realidad propiamente política porque, digamos, hace irrumpir la lógica de la igualdad en la voz de aquellos que son considerados los que no tienen nada. Hace irrumpir la lógica de la igualdad a través de un sector que se define, como dice Rancière, como el reino de la ausencia de cualidad, digamos, que solo se define como por la vía negativa, ¿no es cierto? Y por lo tanto, su misma inscripción en el ámbito de la comunidad instaura, como decía antes, la idea de un común litigioso, ¿no? Porque efectivamente hace ingresar a la política, en la lógica, a través de la lógica de la igualdad, aquellos que el orden aristocratizante de la polis considera justamente que no tienen ninguna cualidad para participar del espacio de la polis, ¿no? Y la otra cuestión que me parece muy interesante en relación al pueblo tiene que ver con esa definición que da acerca de el pueblo como efecto de una forma particular de subjetivación. ¿Qué es el pueblo? Bueno, el pueblo no es una entidad en sí misma, es una forma de subjetivación de esa distorsión inmemorial, de esa distorsión que tiene que ver con dos mundos conviviendo en uno solo, y digamos, ese mundo que aloja dos mundos lo hace invisibilizando a un sector que justamente se subjetiva como pueblo a partir de esa distorsión, y esa distorsión, dice él, además es siempre actual. Digo, no es un modo de estructuración del colectivo pueblo que de asociar a las perspectivas aristocratizantes de la política en el mundo clásico, sino que se reactiva continuamente toda vez que el orden social se simboliza a sí mismo a través de una frontera que expulsa por afuera de las situaciones de interlocución, diríamos, a un grupo de individuos respecto de los cuales no se considera que tengan ni siquiera condiciones parlantes, ¿no? Que se los considera, digamos, solo portadores de sonidos o de ruidos animales, como dice Rancière, tomando la caracterización que hace Aristóteles, no sé si se acuerdan, en el libro 1 de la política, que habla de logos y foné. Foné son los ruidos desarticulados que incluso sirven para expresar sensaciones primarias, dolor, sufrimiento, alegría, placer, pero logos es la articulación discursiva de la capacidad de discurrir que solo tienen algunos hombres, en la perspectiva de Aristóteles, ¿no? Y lo que plantea Rancière es que el pueblo es esa forma de distorsión, de subjetivación, perdón, que establece la distorsión inmemorial de la política, que consiste en expulsar, digamos, de la frontera de los seres políticos a una cantidad de sujetos parlantes a los cuales no se les reconoce más que la capacidad de emitir ruidos que expresen agrado o sufrimiento. Y esto, ¿por qué lo digo? Porque en realidad el populismo del discurso antipopulista, no solo en Argentina, casi todos los lugares del mundo, descansa sobre esta, digamos, identificación del pueblo con la expulsión, digamos, a la frontera de los seres, a la frontera, digamos, de la política o del orden policial, diría Rancière, a una multiplicidad de seres parlantes a los cuales no se les reconoce, en tanto articulados como pueblo, capacidad de discurrir sobre lo bueno, lo malo, lo justo y lo injusto, como diría Aristóteles, ¿no? Incluso aunque individualmente se los pudiera considerar
como sujetos de logos, en tanto se articulen colectivamente como pueblos, quedan desplazados, digamos, del otro lado de la frontera de la polis. Y bueno, en relación a esto, me interesaba, ya para ir cerrando, introducir el planteo rancieriano sobre subjetivación política, sujeto político, porque estas son cuestiones que vamos a seguir trabajando en una unidad donde justamente lo que vamos a analizar es la relación entre el sujeto y la política. Lo que va a decir Rancière, en sintonía con muchos planteos que después vamos a trabajar más sistemáticamente, es que el sujeto político es una construcción, no una construcción ex nihilo, no es que se fabrique de la nada, se fabrica con esas posiciones que el orden policial habilita, digamos, en el marco de determinadas reglas del aparecer. Hombres, mujeres, heterosexuales, homosexuales, ahora que tenemos regulado el matrimonio igualitario, por ejemplo, pero lo que él plantea es que justamente se convierten en sujetos políticos cuando desde ese, digamos, desde ese lugar en el que el orden policial los asimiló, los inscribió, son capaces de tomar la palabra para instaurar un común litigioso, digamos, en ese gesto se transforman en sujetos políticos. Y entonces la cuestión sería ver cómo opera la subjetivación política, ¿no? Dice que la subjetivación política produce una que no estaba dada en la lógica policial, no estaba dada en la posición asignada a esos individuos en la lógica del orden policial. Uno puede pensar, por ejemplo, el espacio de la ciudadanía, digamos. El espacio de la ciudadanía en el orden policial tiene unas determinadas posibilidades que son, no sé, votar, expresarse públicamente, aún, digamos, en disenso con las políticas dominantes, el derecho a la libertad de expresión, bueno, la propiedad, etc. Ahora, digamos, la subjetivación política, cuando tensiona, digamos, para hacer irrumpir la lógica de la igualdad, digamos, sobre el marco de esa lógica policial, lo que hace es multiplicar las posibilidades, digamos, del ciudadano tal cual estaba concebido en la lógica policial. Y entonces el ciudadano ya no es solo el que puede votar, el que puede, no sé, expresarse libremente, es además el que puede, por ejemplo, elegir, digamos, según el género autopercibido, cómo figurar en un documento, digamos, con la misma materia prima que el orden policial fabricó un ciudadano, la lógica de la igualdad puede hacer estallar una multiplicidad de alternativas que originariamente no estaban contenidas en la lógica del orden policial, ¿no? La otra cuestión que dice Rancière, que me parece también muy interesante, es que la subjetivación política siempre manifiesta una distancia, siempre surge, digamos, en la separación que se da entre las posibilidades contenidas en ese orden policial y la irrupción que habilita la lógica de la igualdad, ¿no? En esa distancia es donde se gestan los mecanismos de la subjetivación política. Por otra parte, dice Rancière, toda subjetivación política implica un proceso de desidentificación, arrancamiento a la naturalidad de un lugar, apertura a un espacio de sujeto. ¿Qué quiere decir esto? Que en todo proceso de subjetivación política, justamente como se gesta en el espacio de la distancia que hay entre, digamos, el orden de posiciones de la lógica policial y el espacio abierto por la lógica de la igualdad, lo que se produce es alguna forma de desidentificación, ¿no? Digamos, de correrse del lugar que ese orden a uno le había fijado, de desidentificarse con las condiciones a partir de las cuales el orden policial a uno le permitía ocupar un determinado lugar y, en este sentido, digamos, abrirse a un espacio subjetivo mucho más complejo, mucho más vasto.
Y por otra parte, la subjetivación política tiene, digamos, la posibilidad, o abre la posibilidad de producir escenarios paradójicos, dice él, en los que se vuelve visible la contradicción entre esas dos lógicas. Las formas de activismo estético son, no sé, por ejemplo, pensaba en Rosario, hubo hace poco después del 2001, un movimiento, una participación, una irrupción estética, digamos, a través de la pintada de hormigas en las calles, que, digamos, tenía que ver con el mensaje de articular algo del orden de lo colectivo, ¿no? Digamos, de metaforizar el hábito gregario de las hormigas en la posibilidad de construir algo colectivo, y de manera casi espontánea, digamos, esto que sale, digamos, que tenía, digamos, nombre de autor, había un colectivo que se dedicaba a pintar hormigas en las paredes, en las calles, pero bueno, de manera casi espontánea, articulados con otros movimientos, se produce lo que se llamó el hormigazo, que fue una convocatoria a, digamos, ocupar el espacio público, poco después del 2001, ¿no es cierto? Bueno, eso es producir un escenario paradójico, ¿no? Es mostrar otras posibilidades de lo público, otras posibilidades, digamos, alojadas en ese espacio público identificado como la calle, ¿no? O pensaba en lo que fue el piquetetazo. Eso es una forma de producir escenarios paradójicos y de hacer visible la contradicción entre dos lógicas. Tal luego, digamos, en una sociedad, digamos, patriarcal en la cual el lugar de la mujer es la madre y las mujeres son tanto mejores madres si se hacen cargo, digamos, de la alimentación de sus hijos, amamantándolos, y sin embargo, bueno, una mujer fue cuestionada por amamantar a su hijo en la calle. Bueno, la coordinación de esta irrupción en un espacio público para amamantar todas las mujeres juntas, apoyadas por hombres, bueno, mujeres que no estaban en edad de amamantar, etcétera, digo, tiene que ver con esta capacidad, digamos, de los procesos de subjetivación política, de producir escenarios paradójicos, mostrar otras potencialidades para escenarios que, digamos, tradicionalmente son asignados, no sé, al acto político, digamos, o la calle no es que no sea un espacio potencialmente apropiable, digamos, por formas, diría Rancière, del orden policial. De hecho, los actos políticos nosotros los hacemos en la calle, ¿no es cierto? Ahora, este fue un acto de unas características completamente distintas, ¿no? Es otro uso, digamos, volver político de otra manera el uso de la calle, con un tipo de actividad que no tiene que ver con la que habitualmente uno asocia a la política, que es, no sé, la forma del mitin, el encuentro, el discurso, la manifestación, sino usar el espacio público para amamantar a los bebés. Bueno, eso me parece que da cuenta muy, muy claramente, ¿no?, de la potencialidad que tienen esos procesos de subjetivación política de producir escenarios paradójicos y mostrar las contradicciones entre la lógica de la igualdad y la lógica policial. Y en este sentido, bueno, retomando un poco con lo que empecé, ¿no?, la idea es que los sujetos políticos no son un dato, sino que advienen a la existencia como forma de manifestar la lógica de la distorsión, digamos, o la racionalidad de la distorsión, como dice Rancière, que es lo característico de la política, ¿no? Y por otra parte, es ese sujeto, en sintonía con lo último que estaba planteando, ¿no?, de producir escenarios paradójicos y de hacer visibles las contradicciones entre dos lógicas, funcionan como operadores que unen y desunen, rejuntan, rearman las regiones delimitadas por el orden policial, las refuncionalizan, las fracturan, las operativizan en otro sentido, ¿no? Y después, bueno, tomé esta idea del animal político moderno como animal literario, porque esta idea que plantea Rancière, ¿no?, de que el hombre moderno, el animal político moderno está preso de una literalidad que
que establece las relaciones entre el orden de las palabras y el orden de los cuerpos. También, digamos, me parece que es una vía interesante para pensar cómo, digamos, hacer irrumpir la lógica de la igualdad confrontando con el orden policial, ¿no? Pensando otras formas de literalidad que reordenen las relaciones entre el orden de las palabras y el orden de los cuerpos, ¿no? El orden de las palabras y las cosas, como diría Foucault en su famoso libro. Bueno, entonces, para cerrar, no sé si alguno quiere hacer alguna pregunta sobre lo que hemos venido desarrollando hasta ahora. Si no, cierro y después nos damos un espacio para la discusión. Bueno, no hay preguntas, entonces ahora la idea sería ver cómo, digamos, qué ponemos en común o cómo cruzamos los dos enfoques, ¿no? El de Mouffe y el de Rancière. Un poco yo les anticipé cuál era mi eje de lectura, ¿no? Mi criterio de legibilidad, digamos, cómo vuelvo legible la comparación entre estos dos autores. Bueno, para mí tiene que ver con la necesidad de apelar, digamos, a una estructura conceptual que funciona sobre la partición, sobre una lógica de partición entre la política y su otro. Después, la verdad que dicen cosas bastante diferentes, ¿no es cierto? Yo sistematicé en el caso de Mouffe dos o tres cuestiones que me parece que son importantes para después revisar en relación a los planteos rancierianos, ¿no? Por un lado, la idea de la dimensión antagónica de lo político en tanto dimensión antagónica tiene un estatuto ontológico, porque dice, Mouffe tiene que ver con el modo en el que se instituye la sociedad. La sociedad se instituye a partir de esa dimensión antagónica, fundacional. Lo político como dimensión antagónica, dice, ¿se acuerdan? Dice Marchal, es algo así como el elemento de un fundar precario que digamos, habilita la estructuración, digamos, también precaria de la sociedad, esa sutura contingente de la sociedad y se retira, ¿no? Dice Marchal. Bueno, lo político se ubica en esa dimensión antagónica porque tiene que ver con el modo en que se instituye la sociedad. La sociedad se instituye como una sutura precaria de ese antagonismo constitutivo, y ese antagonismo constitutivo se resuelve, como decía antes, a través de una operación hegemónica, discursiva, que da lugar a lo que Mouffe llama ese objeto fallido que es la sociedad. ¿Y por qué la sociedad es un objeto fallido? Bueno, por esto que decíamos antes, la sociedad nunca es idéntica a sí misma, opera sobre una exclusión originaria, que necesita identificar a un otro que le sirve como exterior constitutivo, ¿no es cierto? Y eso es lo que dice Mouffe, permite comprender por qué, a pesar de la domesticación del antagonismo, el antagonismo permanece porque, bueno, digamos, la estructuración de la sociedad requiere de ese exterior constitutivo, ¿no? Y ese antagonismo, digamos, reaparece domesticado, tal vez, bajo la forma del agonismo, en las formas de confrontación que atraviesan a las instituciones políticas. Digamos, como síntesis, lo que me interesaba marcar es que Mouffe claramente se inscribe en lo que Marchal define como la pregunta estructurante, digamos, de la dicotomía entre la política y lo político, que es por qué la política como concepto único demuestra ser insuficiente y hay que suplementarla con otro término. Bueno, o al menos eso es lo que creen estos teóricos de la política y lo político, ¿no? Plantean la necesidad de suplementar a la política porque la política como concepto único parece ser insuficiente. Entonces, bueno, la oposición entre la política y lo político, la política como la dimensión óntica, digamos, de un aparecer efectual, digamos, a través de la dinámica de las instituciones, de ese antagonismo que tiene una dimensión o un estatuto ontológico, responde a esta necesidad de pensar, digamos, un suplemento para la política.
En el caso de Rancière, otra palabra que le di un control de búsqueda, dos palabras le di un control de búsqueda para sacarme la duda, la ontología, ontológico, ontológica, metafísica, metafísico, y aparecen 2 o 3 veces en todo el libro. Y hay una referencia que me parece muy interesante a la ontología negativa, puesto que muchos autores, y de hecho en algún punto los mismos Laclau y Mouffe, hablan de una ontología negativa en relación a la dimensión antagónica de lo político, como, digamos, una manifestación ontológica, lo plantean como ontología negativa, digamos. Si en el modo en que se instituye la sociedad como un producto precario y fallido, lo que hay es un antagonismo constitutivo que, digamos, marca una tensión ineliminable, pero como tensión es simplemente un juego de relaciones de fuerza que no se puede, digamos, rellenar, no se puede imputar a un elemento concreto. Bueno, lo que tendríamos es una especie de ontología negativa, una ontología del vacío, ¿no? Lo que hay en el origen es un vacío marcado por la tensión, por el conflicto, y lo que hace la política y la reflexión sobre la política es tratar de rodear el vacío. Y a eso lo definen en algún pasaje como ontología negativa. Bueno, Rancière, que no está polemizando ni con Mouffe ni con Laclau, en este punto diría que es azarosa la irrupción del concepto de ontología negativa, o azarosa en este sentido, digamos, no tiene que ver con pensar en estos interlocutores en la discusión, cuestiona la idea de la ontología negativa, porque dice que la ontología negativa toma, digamos, o lo ontológico negativo, dice, parte del presupuesto de la verdad de lo imposible. Hay algo que es una verdad incuestionable, que es la imposibilidad, en este caso no podría decir, del fundamento. La ontología negativa tiene un presupuesto duro que es la verdad de lo imposible. Y en ese punto, dice él está tomando como referencia una discusión sobre las políticas totalitarias, las políticas de exterminio del nazismo, y bueno, las posiciones negacionistas, ¿no? Concretamente con un libro de Lucien Febvre. Y lo que él dice es que en la medida, digamos, en que la posición de Febvre se ubica en la dimensión del ontológico negativo, dice, el tipo puesto a discutir con los negacionistas puede rebatir todos los argumentos. Digamos, lo que guía la argumentación de Lucien Febvre es que, digamos, sus interlocutores están mintiendo, son unos mentirosos y están diciendo cosas que no tienen nada que ver con lo que ocurrió. Entonces dice, evidentemente puede rebatir los argumentos del mentiroso, pero lo que no se puede rebatir es la mentira porque se apoya en el mismo umbral que la verdad. Y en ese punto me parece que es interesante, digamos, plantear la posición rancieriana, digamos, como una alternativa interesante, ¿no?, para pensar la cuestión ontológica. Si uno pensaba que una ontología negativa era más flexible, más lábil, no tenía el mismo estatuto macizo, consistente, digamos, de las ontologías tradicionales, lo que nos está diciendo Rancière es que lo ontológico negativo también descansa en la verdad de lo imposible, y que ese es un argumento también duro y macizo, sólido, digamos, el mismo umbral en el que se apoya tanto la verdad como la mentira. Y la otra cosa que me parece interesante también es, bueno, pensar la cuestión de la política, ¿no? Acá también uno podría ver esta lógica, digamos, de partición, ¿no? La política y su otro, pero al revés del planteo de Mouffe, de Laclau, la política no se refiere a su otro, no se tiene que referir a su otro porque es un concepto insuficiente. Se tiene que referir a su otro porque es en realidad, digamos, lo que aparece como alternativa de ruptura para
hacer estallar el orden policial. No es un concepto insuficiente, es, como decíamos antes, ¿no?, un momento fugaz en el cual se hace visible la distorsión constitutiva que habita la política, ¿no? Para mostrar, por un lado, digamos, la contingencia del orden regulado por las instituciones, que sería el orden policial, pero además también la contingencia de las articulaciones posibles de la lógica de la igualdad. La política es, digamos, no nos, como elemento fugaz que irrumpe para hacer visible las posibilidades de la lógica de la igualdad, no tiene, digamos, no nos ofrece un recorrido unívoco. Lo que ofrece es una multiplicidad de posiciones de sujeto y de escenarios que tienen que ver con esto que les decía antes, ¿no?, cuando hablaba de la política. Cualquier cosa puede ser política, no hay de antemano definido qué es política. Cualquier cosa que pueda hacer irrumpir la lógica de la igualdad confrontando con el orden policial puede convertirse en política. Pero bueno, acá me parece interesante en la comparación, la diferencia es que la política no es un concepto insuficiente, al revés, digamos, es el concepto, me sale decir hegemónico, no es la palabra, es el concepto, digamos, autorreferencial, digamos, el concepto por oposición al cual uno puede definir, digamos, el déficit o el modo en que el orden policial está siempre en falla consigo mismo, por usar la fórmula de Mouffe, ¿no? Si la sociedad siempre está en falta consigo mismo, un fallido, la política es el elemento que nos permite hacer visible que el orden policial es un orden fallido, ¿no? Siempre está en falta consigo mismo. Y la otra cuestión que me parecía que se podía usar, bueno, para cerrar, ¿no?, los elementos que comparten estas dos visiones, tiene que ver, para mí, básicamente, con la idea de la contingencia y de lo político, ¿no?, definido como espacio tensional. La idea de contingencia está muy marcada en el texto, en los dos textos, ¿no? Yo me marqué, digamos, cuando Rancière dice que la política no tiene fundamento, no tiene arjé, dice su fundamento es la ausencia de todo fundamento, lo comparé con un pasaje de Mouffe que dice que reconocer la naturaleza hegemónica de todo tipo de orden social y concebir a la sociedad como el producto de una serie de prácticas cuyo objetivo es establecer un orden, implica reconocer la contingencia. El orden nunca es la manifestación de una objetividad más profunda, ajena a las prácticas que le dieron origen. En ese punto, digo, hay un contacto, digamos, hay cercanía entre los dos planteos. Y por último, para cerrar, la revisión, me parece interesante pensar la revisión no entre política y poder, la relación entre política y poder. Para Rancière, poder se liga a policía y no a política. Política no es poder, como decíamos antes, ¿no? Entonces, en el esquema conceptual, la articulación sería policía-poder barra política, en el sentido que es lo que se opone a la política. Mientras que para Mouffe, esa negatividad radical, ¿no?, que sobreviene, digamos, a la situación de contingencia, en la cual se instala un orden, lo que define, digamos, una forma, lo que define es que es el poder, como decía antes, el que articula ese orden, ¿no es cierto? Y por lo tanto, el orden se estructura de manera contingente a partir de operaciones hegemónicas, a las cuales siempre les es dada la posibilidad de confrontarse con operaciones contrahegemónicas, ¿no es cierto? Entonces, en este punto me parece que hay una relación, digamos, de articulación horizontal, homóloga casi entre el poder, lo político y la política. Bueno, yo hasta acá llegué con lo que había preparado para la clase. No sé si yo dejo de grabar, así si quieren participar.